Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un periodo con un nombre que suena casi a cuento de hadas, la Edad Dorada del Capitalismo, más o menos entre 1945 y 1973. Los documentos que manejamos pintan, un cuadro de crecimiento espectacular en Occidente. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. La que lo cambia todo. Exacto. ¿Qué pasaba mientras en el resto del planeta? ¿Cómo encajó en todo esto el llamado Tercer Mundo? Y sobre todo, ¿cómo es posible que un sistema que parecía una máquina de prosperidad perfecta se rompiera de forma tan estrepitosa a principios de los 70? Es que esa es la pregunta del millón, la que desmonta un poco la visión idílica del periodo. Para entender por qué la fiesta se acaba, hay que mirar precisamente a los que no estaban invitados. O bueno, a los que solo entraban para servir las copas, por así decirlo. Entiendo. Por eso el recorrido que proponen las fuentes es el correcto. Vamos a empezar viendo cómo nacen decenas de países de las cenizas de los imperios. Cómo intentan, con las herramientas que tienen, subirse al tren del desarrollo. Y cómo su viaje en la economía mundial, pues, es en un vagón de tercera. Y al final, supongo, veremos cómo ese tren descarrila. Veremos que el motor de ese tren, que era el sistema de Bretton Woods, ya tenía fallos de diseño que, sumados a estas tensiones, lo llevaron al colapso. Perfecto. Pues pongamos el mapa sobre la mesa. Después de 1945, el mundo que conocíamos se desdibuja. Los grandes imperios europeos, el británico, el francés, se desmoronan a una velocidad de vértigo. ¿Cómo fue ese Big Bang de nuevos países? Fue una explosión, literalmente. En apenas 15 años, el número de países soberanos se dispara. Fíjate en el dato. En 1950 había 81 países en el mundo. 81. 20 años después, en 1970, ya eran 134. Esto pasa por una tormenta perfecta. Las metrópolis como Francia o Gran Bretaña están exhaustas después de la guerra. Sin recursos. Exacto. Y a la vez, los movimientos nacionalistas en Asia y África cogen una fuerza arrolladora. Y por si fuera poco, tienes a Estados Unidos y la Unión Soviética que, por razones muy distintas, pues apoyan la descolonización para ganar influencia. Para arrimar el ascua a su sardina en la Guerra Fría. Justo. El pistoletazo de salida, el que demuestra que el cambio es imparable, es la independencia de la India en 1947. Y de ahí surge este concepto que hemos usado todos mil veces, el tercer mundo. No querían ser capitalistas como los americanos, pero tampoco comunistas como los soviéticos. Eran otra cosa. ¿Qué buscaban? Buscaban su propio espacio, una tercera vía, y lo formalizan en el movimiento de países no alineados, que se presenta en sociedad en la conferencia de Bandung, en Indonesia, en 1955. Y la idea era... Pues una idea muy ambiciosa: mantenerse al margen de la lógica de bloques, colaborar entre ellos y defender sus propios intereses. Suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, nacer como país en ese contexto debía ser una carrera de obstáculos brutal. ¿Con qué se encontraron estas naciones recién nacidas? Con un panorama desolador, la verdad, y que explica casi todos los problemas que vendrían después. Primero, la herencia colonial era una herencia envenenada. Las pocas infraestructuras que había, por ejemplo, no estaban pensadas para crear un mercado nacional. O sea que tenías un país con una única vía de tren que iba de la mina al puerto, y punto. No conectaba ciudades entre sí, no servía para que la gente comerciara. Menudo regalo. Precisamente. Era una infraestructura para la extracción, no para el desarrollo. A eso le sumas una debilidad institucional tremenda. En África, las fronteras las había pintado un señor con una regla en un despacho de Berlín, mezclando etnias rivales. Y claro, creando conflictos futuros. Desde luego. Y luego, el factor que lo condicionó todo: la bomba demográfica. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el mayor freno para el desarrollo fue que la gente, gracias a las mejoras médicas, dejara de morirse tan joven? Suena terriblemente paradójico. Es la gran paradoja del desarrollo de esta época. La mortalidad se desploma porque llegan las vacunas, los antibióticos, la higiene, pero la natalidad sigue por las nubes, como en las sociedades preindustriales. Y el resultado es una explosión de población. Sin precedentes. La población de la India, por poner un caso que citan los documentos, casi se duplica en 30 años, de 369 a 684 millones. Imagina el esfuerzo titónico que es alimentar y educar a tanta gente. Cualquier mejora se la comía el crecimiento demográfico. Exacto. Hacía casi imposible que la renta por habitante, que es lo que mide el bienestar real, mejorara de forma significativa. Entendido. Un panorama complicadísimo.
Y ante esa situación, ¿qué plan pusieron en marcha? Los documentos se centran mucho en un modelo para América Latina, la industrialización por sustitución de importaciones, o ISI. ¿De qué iba esto? La ISI fue la gran apuesta de casi toda América Latina. La idea central era muy intuitiva. Si queremos dejar de ser pobres, tenemos que dejar de vender plátanos y cobre y empezar a fabricar nuestras propias neveras. Tiene sentido. El motor intelectual de esto fue la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, con economistas como el argentino Raúl Perevich. Su diagnóstico era que los términos de intercambio se deterioraban siempre en contra de los países pobres. Términos de intercambio. Suena técnico. Es más sencillo de lo que parece. Significa que el precio de las manufacturas que ellos importaban subía mucho más que el precio de las materias primas que exportaban. O sea, que cada año necesitaban vender más toneladas de café para comprar el mismo tractor. Justo. La conclusión de Perevich era lógica. La única salida es fabricar tus propios tractores, es decir, industrializarse para autoabastecerse. Vale, ¿y si esa era la idea? ¿Cómo la llevaron a la práctica? Pues la herramienta principal fue levantar un muro de proteccionismo alrededor de sus economías. Impusieron aranceles a las importaciones que eran gigantescos. El caso de Argentina es de libro. Pasó de un arancel medio del 30% a uno del 140% en 1960. Un momento, ¿un 140% de arancel? Eso es una locura. Es básicamente hacer imposible comprar casi nada de fuera, ¿no? Exacto. Se trataba de reservar todo el mercado nacional para las nuevas industrias locales. Y a la vez el Estado se convirtió en un gran empresario, creando empresas públicas en sectores como el acero o la energía. ¿Era un modelo de crecimiento hacia adentro? Totalmente. Suena un plan con bastante lógica. ¿Funcionó? ¿Se convirtieron en pequeñas Alemanias o Japones? Pues los resultados tuvieron sus luces y sus sombras, la verdad. Por un lado, el cambio fue real, la industria creció mucho y el continente en su conjunto creció bastante. El PIB por persona se dobló entre 1950 y 1980. Que no está nada mal. No, pero el modelo tenía unos fallos de base gravísimos. Y aquí está la gran paradoja de la ISI. En su intento por dejar de depender del exterior para comprar productos, acabaron dependiendo todavía más del exterior, ¿Cómo? para conseguir la tecnología y la maquinaria para fabricarlos. O sea, querían ser independientes, pero para montar la fábrica necesitaban comprarle las máquinas a los alemanes, los planos a los americanos. Justo, y eso generaba un agujero constante en su balanza de pagos. Además, como esas industrias nacieron protegidas de cualquier competencia, nunca se volvieron eficientes. Y lo más grave, el modelo no hizo casi nada por reducir la pobreza o la desigualdad. Y en África y Asia intentaron algo parecido. Cayeron en la misma trampa. Muchos lo intentaron, sí, pero con resultados todavía peores. Partían de un nivel de atraso mucho mayor y, como decíamos, la bomba demográfica era aún más potente. Y a eso súmale la inestabilidad política. Y la corrupción, las guerras civiles, todo eso impedía cualquier acumulación de capital a largo plazo. La idea clave, y es deprimente, es que durante la supuesta Edad Dorada, la brecha entre ricos y pobres no se cerró. Al contrario, se hizo más grande. Fue un periodo de divergencia, no de convergencia. Exactamente. Esto que comentas nos lleva de cabeza a la idea de una integración desigual, porque el comercio mundial se disparó, pero por lo que dices, el pastel no se repartió por igual. Es que no se repartió, el comercio mundial creció a un ritmo espectacular, pero ese crecimiento fue un asunto casi exclusivo de los países ricos. Entre ellos liberalizaron su comercio con acuerdos como el GATT y sobre todo con la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. El embrión de la Unión Europea. Eso es, el comercio entre Estados Unidos, Europa y Japón se multiplicó. Mientras tanto, el resto del mundo, con sus políticas proteccionistas, se quedaba fuera de la fiesta. O sea que los ricos montaron un club privado con sus propias reglas y tiraron la llave, mientras los demás intentaban montar su propia fiesta en casa. Es una analogía perfecta. Países como Argentina o la India eran económicamente más cerrados al mundo en 1973 que en 1917. Y lo mismo pasa con la inversión. Las grandes multinacionales, sobre todo americanas, crecen muchísimo, pero invierten de Estados Unidos a Europa y de Europa a Estados Unidos. La inversión en el tercer mundo era mínima. Y muy específica, para sacar petróleo o minerales. Nada de montar fábricas de alta tecnología. Es fascinante, porque mientras la economía se fragmentaba en estos bloques, culturalmente parece que pasaba todo lo contrario. Daba la sensación de que todo el mundo quería lo mismo. Un coche, una nevera y escuchar rock and roll. Fue un tsunami cultural. El American Way of Life, basado en el consumo de masas, se convirtió en el modelo a seguir.
El coche, los electrodomésticos, el cine de Hollywood, la Coca-Cola, los vaqueros, todo eso se convirtió en el símbolo universal de la modernidad. La prueba de que el sistema capitalista funcionaba. Y generaba bienestar, sí. Me imagino la reacción del bloque comunista ante esta avalancha. Debió ser de pánico. Pánico total. Su respuesta fue intentar construir un muro, el telón de acero, que no solo era físico, sino también cultural, un control férreo de la información para que esas ideas de consumo y libertad no contaminaran a sus ciudadanos. Que a la larga fue contraproducente. Claro, la gente intuía que al otro lado había un mundo de posibilidades que a ellos se les negaba, y eso fue minando la legitimidad del sistema desde dentro. Pero aquí viene la gran paradoja. Mientras la cultura de Estados Unidos conquistaba el mundo, su poderío económico ya no era tan indiscutible como en 1945. Y esa es una de las claves para entender el final de la Edad Dorada. Estados Unidos salió de la guerra como la única superpotencia industrial intacta, pero 25 años después, Europa Occidental se había reconstruido y sobre todo Japón protagonizó el milagro japonés. Siempre se habla del milagro japonés, pero ¿en qué consistió exactamente? Pues fue una combinación de factores espectacular. Una intervención muy inteligente del Estado, a través de su famoso MITI, el Ministerio de Industria, una capacidad asombrosa para copiar y mejorar la tecnología occidental, y una estructura empresarial única basada en los zaibatsu. ¿Los zaibatsu? Eran unos conglomerados industriales y financieros gigantescos como Mitsubishi o Mitsui, empresas que lo mismo te fabricaban un barco, que te daban un crédito o te vendían un seguro. Un poder inmenso. Inmenso, sí. El resultado fue que Japón se convirtió en la segunda potencia industrial del planeta, un dato que lo dice todo. Hacia 1970 fabricaba más de la mitad de todos los barcos que se construían en el mundo. Más de la mitad de los barcos del mundo. Es una barbaridad. Y claro, este ascenso de Japón y Alemania tuvo que afectar a Estados Unidos. Le afectó de lleno. Por primera vez en décadas, la balanza comercial de Estados Unidos empezó a ser negativa. Es decir, compraba más de lo que vendía. Mientras tanto, Japón y Alemania acumulaban unos superávits gigantescos. Y eso creó una tensión brutal en el sistema. Una tensión brutal porque el dólar, que era el pilar sobre el que se apoyaba todo, empezó a tambalearse. Y aquí es donde todo salta por los aires. El sistema que había sido la base de la prosperidad, Bretton Woods, se derrumba. Siempre me ha parecido increíble que algo tan sólido se viniera abajo tan rápido. ¿Cuál fue la grieta fatal? La grieta fatal tenía nombre de billete verde, el dólar. El sistema de Bretton Woods se basaba en una promesa clave, que el dólar estadounidense era convertible en oro a un precio fijo. Tan bueno como el oro, decían. Exacto. El problema es que en 1971 había muchísimos más dólares circulando por el mundo que oro guardado en Fort Knox para respaldarlos. La promesa era, sencillamente, papel mojado. ¿Y qué pasó cuando los demás países se dieron cuenta de que el banquero no tenía fondos? ¿Que fueron a sacar su dinero? Países como Francia empezaron a cambiar sus dólares por oro, vaciando las reservas americanas. La situación se hizo insostenible y en agosto de 1971 el presidente Nixon rompió la baraja. ¿Qué hizo? Anunció que Estados Unidos suspendía unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro. Poco después, en 1973, los tipos de cambio fijos también se abandonaron. El pilar financiero de la Edad Dorada se había hecho añicos. Y justo cuando el sistema está en la UBI, llega el golpe de gracia, el famoso choque del petróleo. El remate final. Toda la prosperidad de la Edad Dorada se había construido sobre energía increíblemente barata. El petróleo. Su precio estaba controlado por un cártel de 7 grandes compañías occidentales, las 7 hermanas. Pero los países productores se organizaron. En la OPEP sí, y decidieron que era hora de tomar el control. Lo usaron como un arma. Un arma potentísima. Potentísima. En octubre de 1973, aprovechando la guerra del Yom Kippur, la OPEP cerró el grifo y subió los precios de forma salvaje. ¿Cuánto subieron? Cuadruplicaron el precio del barril de la noche a la mañana. Imagínatelo hoy. Fue un batacazo brutal para un mundo industrial adicto a ese petróleo barato. ¿Y la consecuencia final fue? El fin de la combinación mágica de la Edad Dorada. Se acabaron a la vez el alto crecimiento, el pleno empleo y la inflación baja. El mundo entró en un territorio desconocido, la estanflación. Estancamiento con una inflación desbocada. Se cerraba una era. Entonces, si echamos la vista atrás, el mundo que queda en 1973 es un mundo roto en 3 pedazos. Por un lado, el club de los países ricos, que han crecido juntos. Por otro,
el bloque socialista, cuyo modelo ya empieza a hacer aguas. Y finalmente, un enorme tercer mundo que no ha conseguido salir del pozo. Exacto. El escenario está servido para todo lo que vendrá después. La crisis de los 70, la revolución conservadora de los 80 y los primeros pasos de la globalización que conocemos hoy. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Durante la Edad Dorada vimos en directo el mayor experimento económico de la historia, con 3 modelos compitiendo a la vez. La economía mixta en Occidente, la planificación central en el este y la sustitución de importaciones en el sur. Y esa es la clave. Cabe preguntarse hasta qué punto las decisiones que se tomaron entonces, en ese contexto tan particular, fueron como el sistema operativo que se instaló en estos países justo al nacer. Y hoy, 70 años después, muchos siguen intentando que ese software obsoleto funcione en un mundo que ha cambiado por completo. La desigualdad que vemos no es una foto fija. Es el resultado de ese camino que se eligió o que les hicieron elegir hace mucho, mucho tiempo.